Tenemos la posibilidad de encontrarnos una vez más a través de la pantalla junto a tantas personas que están sintonizando en esta hora, en este tiempo, en este día. Hoy es el día. Hoy es el día de tu bendición. Hoy es el día que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Desde aquí le damos gracias a Dios por poder hacer una vez más un programa. Estoy junto a mi esposa. Qué bueno que podamos compartir una vez más el programa. ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz, contenta porque una vez más estamos aquí delante de este programa, ¿no? En la pantalla y seguramente mucha gente del otro lado oyendo. Y qué bueno sería hablar de la fe, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental. Necesitamos, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, y hoy estabas hablando de algo muy, muy rico, ¿no? Que el accionar, Sí. o sea, fe es movimiento, fe es acción, fe es obedecer. ¿Pero obedecer qué? La palabra. Exactamente, es tan amplio el tema de la fe. Y yo creo que es bueno lo que estás diciendo porque a veces me pasa a hablar con personas que se acercan a Dios porque creen en Dios verdaderamente, pero lo hacen en una actitud de esperar que Dios lo haga todo. Y la realidad es que esto que vos estás diciendo de activar la fe, de obedecer, Dios es como que dice, lo imposible lo hago yo, pero lo posible háganlo ustedes. Vos sabés que yo recordaba que, bueno, ¿no? Cuando antes de conocer a Dios, yo me crié en una escuela católica y realmente nosotros teníamos nuestra clase de la palabra, pero no le dábamos la importancia a la palabra, sino que creíamos, o sea, nos basábamos en una fe sin conocimiento. Entonces nos decían, bueno, tenés que creer en tal para que te dé un trabajo. Y nosotros creíamos en tal para que nos dé un trabajo. Pero qué importante sería hoy hablar cuál es la fe en Dios, esa fe que mueve montañas, esa fe en la que Dios oye y en la que Dios quiere responder, porque a veces hay un concepto de fe muy abstracto, muy de pasar la información uno a otro, hablarnos, bueno, mira, tenés que creer en tal y vas a ver la respuesta. Sí, eso pasa mucho. Eso yo creo, pasa. Recién cuando decías de creer en algo, Sí. yo creo que es bueno también, mira, recordaba un pasaje donde dice que Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, nos ama tanto, que es un Dios que no le agrada que tengamos ídolos, que tengamos dioses con minúscula, que tengamos intermediarios. Sí. Por eso lo que vos decías, hay personas que tal vez le dijeron, anda a tal lugar, encendé velas a tal lugar, o anda de rodillas a tal lugar, y uno en la desesperación pone su confianza a veces en instrumentos o en medios, cuando Dios establece muy claro en su palabra que el único mediador entre Dios Padre y nosotros los hombres es Jesucristo. Entonces yo creo que es bien importante dejar sentado esto, ¿no? Nuestra fe puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Sí, porque, o sea, yo lo hablo con conocimiento porque lo he vivido y he tenido fe en muchas cosas de oídas y buscando esa respuesta de Dios. Pero fíjate que la palabra en Romanos 10 dice, 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, yo esto no lo sabía. Y realmente la fe viene por el oír la palabra de Dios, claro. El evangelio de Jesucristo. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para los que creen, ¿no? Exacto, para todo aquel que cree. Qué importante es que creas que esto que estamos hablando,
Cuando se habla de la Biblia, se está impartiendo fe, porque eso que leías vos recién, la fe viene por el oír palabra de Dios. En tiempos donde la comunicación ha aumentado tanto, la ciencia, los medios desde el internet, la misma televisión, hace que uno oiga de todo. Oye informativos, oye películas, oye novelas, oye historias, hay programas para todos los gustos. Sí. Eso a lo mejor te hace pasar un rato. Uno se puede informar, pero cuando queremos activar nuestra fe, necesitamos oír palabra de Dios. Que cuando nosotros la creemos, como bien vos decías ese otro versículo que está en Romanos capítulo 1, esta palabra no consiste justamente solo en algo muerto. La palabra es viva y es eficaz. Exacto. Entonces, si sos capaz de creer, esto que estamos hablando es poder de Dios. Exacto. Poder para sanar. Amén. Este evangelio del cual te estamos hablando es una palabra que viene de parte de Dios, que sana, que libera, que trae salvación, que provee, que bendice. La palabra de Dios es... Podríamos estar hablando toda la noche de todos los beneficios que trae. Fíjate que esto me venía porque yo, habiendo conocido a través del catolicismo, ¿no? Esto que vos estabas hablando, una fe viva, una fe por la palabra. Pero vos fíjate esto que me impacta, es Romanos 10:8, que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Primero, sin oír, sin que nos prediquen, claro, no podemos accionar esa fe, ¿verdad? Y más abajo en ese capítulo que estás leyendo dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces creo que de alguna manera y humildemente pretendemos ser esos canales o esos instrumentos a través de los cuales esto que estamos hablando llegue a vidas, llegue a hogares. Y cuando llega la palabra de Dios y es recibida como lo que es, palabra de Dios, poniendo fe, poder, se revierte, exactamente, se revierte aquello que parecía imposible. Ese hijo por el cual hay madres que están desesperadas a veces, que nos hablan y no saben más qué hacer, no saben a quién más pedirle, no saben más a dónde acudir. Si creemos, Dios tiene poder para revertir. Claro que hay que tener paciencia, pero Dios no está lejos como algunos creen. Dios está más cerca de lo que muchos imaginan, como decía esa palabra. Dios está dispuesto a acercarse a aquel que se acerca a Él. Dios está dispuesto a oír a aquel que es capaz de hablarle a Él. Por eso, en el próximo bloque, yo lo que sentía hablar es: ¿en quién creemos? ¿En un Cristo muerto o en un Cristo vivo? Y ahí es donde nosotros queremos hoy hablar. ¿Por qué? Porque a veces no hay una buena comprensión de lo que es Cristo. ¿Qué te parece si en el próximo bloque lo hablamos? Bueno, lo dejamos para después de este corte.
Y aquí estamos de regreso, estamos deleitándonos aquí en los momentos de corte, estamos disfrutando una presencia muy especial. Pero nos quedó pendiente un tema que yo creo que es muy, muy interesante y muy importante para nosotros y sobre todo también para personas que nos están sintonizando, que están oyendo esta palabra y que tiene que ver con algo que decías en el bloque anterior de la cruz. Sí, ¿por qué te digo esto? Porque cuando era chica siempre que veía en la habitación cuando entraba de mi mamá y mi papá una cruz. Ellos llevaban una cruz. Y a veces, o sea, tenemos la mitad de la verdad. Entonces, ¿cómo yo puedo creer en un muerto? Muchas veces la gente puede decir, sí, pero yo sé que él murió, pero veo una cruz. Entonces, ¿qué puede responderme esto? Y es una inquietud, creo, de mucha gente. Y mira, te quería leer este versículo que dice, Romanos 10:8 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dijo Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo está hablando de resurrección. Vos sabés, ¿no?, que los grandes conflictos de Pablo era justamente cuando hablaba de la resurrección. A muchas ciudades que Pablo, estoy recordando, hay un pasaje que él llega, por ejemplo, a Atenas, donde estaban los griegos. Los griegos siempre querían oír algo nuevo. Cada vez que llegaba un forastero, un extranjero, ellos se juntaban para oír. Cuando Pablo comienza a hablar, lo oían con mucha atención. Pablo fue alguien muy preparado. Es más, Pablo cuando les habla a los griegos, les cita algunos poemas incluso, de escritores griegos. Y en un momento, mientras está visitando los santuarios, las imágenes, las esculturas, se para delante de una estatua, que en realidad no era una estatua, era una inscripción que decía, al Dios no conocido. Los griegos creían en muchos dioses. Por las dudas, dijeron, vamos a poner una inscripción. El tema es que Pablo, mientras él comienza a hablar, lo oían con mucha atención. Hasta que llega la parte de la resurrección. Cuando Pablo les habla y les cuenta que el Dios del cual él les está hablando fue a una cruz, lo crucificaron, pero al tercer día resucitó. Ahí no quisieron saber más nada. A raíz de lo que vos estás diciendo, le dijeron, Pablo, vení otro día y te escuchamos. Ya hasta acá, te oímos. Entonces, hay muchas personas que solo oyen o solo tienen o conocen a un Cristo quizá clavado en una cruz. Yo veo mucho en cruces el Señor Jesucristo crucificado. Y yo sé que las personas lo tienen en señal de respeto, sé que lo hacen con un temor, pero yo creo que es bien importante esto y ya te dejo seguir. El Dios del cual te estamos hablando, ese Jesucristo que un día dijo consumado es y que entregó, que se dio a sí mismo por nosotros. Él no quedó en una cruz, Él no quedó en una tumba, Él resucitó. Y en esa resurrección nosotros alcanzamos tantos beneficios, tantas bendiciones. Y yo creo de que así como vos hablabas de los sabios griegos, en los cuales tenían mucha sabiduría, fíjate que no entendían de esa resurrección, porque ahí está el poder sobrenatural de Dios. Es decir, Él vino como hombre, Jesús, pero Él resucitó en el poder sobrenatural de Dios. Entonces, muchas veces nuestra fe está apoyada en la cruz.
Y ahí ya entramos en algo más profundo, porque fíjate que Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura, es burla para los que se pierden, pero para los salvos es poder de Dios. Entonces yo podía ver que la cruz tiene que ver con el siervo humilde, manso, que se presentó ante las multitudes cuando Jesús estuvo en la tierra, pero dice que muchas de las multitudes empezaron, al verlo ahí él sentado, empezaron a decir: Hosana, sálvanos. Ellos entendían que él era el Salvador. Claro, el tema es que los desorientó. Sí. Yo creo que no solo esto trajo cierto desconcierto tanto al pueblo judío, tanto luego después a diferentes personas que creían, pero ellos no entendían cómo las profecías hablaban de un Mesías sufriente, pero también de un Mesías victorioso. Es que yo entendía que esos que cantaban ahí, diciendo, ese es mi Salvador, cuando uno lo ve con ojos naturales, dice, ¿cómo puede ser ese un Salvador? Alguien que está muriendo en una cruz, alguien que es burla para la gente, alguien que sufría y no podía defenderse. Pero ellos recordaron, entiendo yo, ¿no?, la palabra, la profecía. Fíjate lo que dice Zacarías 9:9, esta palabra: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo creo que la palabra es la que activa la fe del Salvador. Sí, y yo apelo y estoy orando mientras vos compartís eso para que esta palabra sea recibida y sea creída por personas que aún en este tiempo pueden estar un poco desorientadas diciendo, pero ¿cómo? Jesús es rey que entró en un pollino, Claro. en un animalito de carga y que fue a una cruz. Hay cosas que son difíciles de entender. ¿Sabés que muchos de los que estaban allí, incluso hasta de los discípulos que acompañaban al Señor Jesucristo, ellos lo que querían era, pensaban que Jesús iba a ocupar el sillón de Herodes, creían que Jesús los iba a liberar del poder de Roma, de esa nación que los tenía de alguna manera oprimiéndolos. Y no entendieron muchos de ellos que en realidad Jesucristo en ese momento lo que vino es establecer su reino en los corazones. Exacto. Muchos lo querían ver reinar. Ahora también déjame decirte, antes de ir a un corte, que la palabra de Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, me muestra un Jesús hijo de José, un Mesías sufriente, pero también me muestra un Jesús hijo de David, alguien que va a venir por segunda vez y va a venir para ocupar el lugar que le corresponde. Ya en esa segunda venida no viene a dejar que le hagan todo lo que le hicieron. Él viene con vara de hierro a reinar, a juzgar. Esto es bien importante, pero vamos a un pequeño corte y a la vuelta continuamos para despedirnos. Y aquí estamos de regreso. Hoy es tu día. Hoy es el día de bendición. Hoy es el día de buenas noticias. Hoy es el día de buenas nuevas. Qué maravilloso es saber que aún en tiempos donde hay problemas, porque nosotros tenemos bien claro que no es que los problemas se acabaron. Hay problemas económicos, hay problemas de salud, hay problemas familiares, hay muchos problemas espirituales en estos tiempos porque hay muchas distracciones y personas que quieren buscar esa respuesta
esa salida, quieren llenar ese vacío espiritual, terminan cayendo en muchas ocasiones en manos inescrupulosas de muchos que dicen tener la respuesta, pero hoy estamos aquí para decirte que sí hay una respuesta, sí hay una salida, se llama Jesucristo. Y esto es importante que lo creamos, esto es importante que creas, porque esta palabra que nosotros estamos hablando, esta palabra que estamos, no sé si predicándola o hablándola incluso entre nosotros, es para que sea recibida y que sea creída. Como leíamos hoy al principio del programa, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Vos nos decías en el primer bloque que fuiste enseñada, fuiste instruida de una manera que estaba compuesta de una serie de costumbres y tradiciones que traían tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres, y que bueno, tenías la palabra como algo más, pero no la leías, no la conocías. Sí, yo recuerdo que iba a la capillita de la escuela y rezaba a ese Dios, lloraba porque yo quería acercarme a Él. Sentías la necesidad. Quería estar con Él y quería conocerlo, pero hoy entiendo que conocía a Jesús en la cruz. Y hoy siento un gozo porque, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, claro, y que el que mora en mi corazón es el Cristo vivo, el que resucitó, el que venció, y el que hoy me rescata y aún está vigente esa salvación. Entonces es maravilloso conocer a ese Dios vivo a través de su palabra, que fue lo que me enseñó a entender ese Dios que no lo conocía. Claro, claro. A veces tenemos una imagen, puede ser porque lo hayamos recibido, pero tenemos la imagen de ese Cristo clavado en la cruz, de ese Cristo para algunos hasta pasado de moda o antiguo, sí, porque hay conceptos que yo creo que en esto el diablo ha hecho un trabajo muy fino y que ha dado en aburrido, parte le ha dado... que es aburrido porque uno iba a la iglesia católica y realmente sentía que todo era rígido, el sermón, y después nos íbamos y seguíamos nuestra vida y no había cambios, pero Dios es mucho más que eso. Dios es todo, es el creador de la tierra, fue creado por su palabra, dice. Sí, y el mismo Jesucristo que visitaba ciudades y cuando Él llegaba las multitudes se agolpaban. Tenían necesidades de toda clase, había hambre, Él proveía, había enfermos, Él los sanaba, había endemoniados, Él los liberaba. Ese mismo Jesucristo hoy está en medio de nosotros, hoy está visitando nuestra ciudad. Amén. Por eso qué importante es romper con esos prejuicios, romper con esos conceptos. Nosotros no estamos aquí hablando de una religión. En tu caso vos nos estás planteando y nos estás contando lo que vos hacías, que fue lo que te inculcaron y eran lo que vos lo que vos conocías. Por eso esto no se trata de una religión. Esto se trata de que este mismo Dios, el cual inspiró las Escrituras, no pasa de moda. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, va a seguir siendo el mismo. Y allí donde estás, vos podés acudir a Él, vos podés hablar con Él. Dios te oye, Dios no está en una tumba, Dios no está en una cruz, Dios se está moviendo en medio de nosotros. Tiene poder para restaurar primero individualmente nuestra vida
hay cambios espirituales, porque la felicidad, como siempre hablamos con la gente, no está en tu alrededor ni en lo que las circunstancias, sino que quiere estar en el corazón. Hay personas que es como que tienen un pensamiento o una actitud que lo que dice es, bueno, yo tengo mi religión, a mí no me vengan con cosas raras, a mí no me van a mover de lo que me enseñaron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, pero en realidad nosotros no estamos hablando de religión. Y ahí es donde creo que el mismo diablo ha hecho un trabajo muy especial y que ha levantado distintas religiones y distintas barreras que lo que han hecho que cada persona se mantenga en su quintita, en su lugar. Pero esto que te estamos hablando es un poder de parte de Dios. Poder para bendecir las vidas, poder para bendecir las familias, poder para librar al joven, a la joven, a la persona que sea de las drogas, del alcohol, del juego, del vicio que sea. Porque esto no se trata de una religión, no se trata de una palabra aburrida, no se trata de algo que de alguna manera les da resultado a algunos. Esto es palabra de Dios. Y si sos capaz de creer a todo aquel que cree, Dios responde. Amén. Dios opera. Claro, ¿no es así? Sí. Claro que sí. Realmente creemos fervientemente que Dios es el que se acerca a las vidas. Hoy se está acercando a tu vida. Estás del otro lado. Dios hoy se acerca a tu vida porque Él sabe, Él conoce nuestra necesidad. Él nos creó, Él nos diseñó. No fuiste un accidente. Sos un propósito de Dios para que empieces a vivir una vida mejor. Y esta fe que te estamos hablando, hoy se está activando en tu vida a través del Evangelio, de la predicación, de lo que nosotros estamos trasladando. De las buenas noticias. Nuevas. Amén. Exactamente. Yo creo que hoy es el día y es importante que no desaproveches esta oportunidad. Sí. Hay dichos, por ejemplo, recuerdo uno que dice, no dejes para mañana lo que podés hacer hoy. A veces esperamos demasiado. Hoy es el día, este es el lema. Exactamente, hoy es el día y a veces dejamos pasar las cosas y dejamos que el tiempo transcurra creyendo que tenemos el control de todo, pero en realidad nadie tiene asegurado nada, no sabemos lo que puede suceder mañana. Hoy es el día para creerle a Dios, hoy es el día para confiar en Dios. Yo puedo sentir que, el amor de Él es más grande que el nuestro. El amor de Él va más allá aún de nuestro rechazo, de nuestra indiferencia, de nuestra rebeldía. Estoy completamente convencida de que Él nos atrae en este tiempo, nos está llamando, nos está rodeando. Quizás estés rodeado de amigos que te hablan de Dios, en el trabajo. Ese Dios es el que está manifestando el amor a tu vida. Así que cree, hoy es el día de creer y qué bueno sería orar, ¿no? Bueno, hagamos una oración para terminar, pero créele a Dios, cree que esta oración no consiste en vanas palabras, no son repeticiones, sino que es una manera de hablar con Dios. Señor, yo te ruego por cada persona que está del otro lado, aún por aquellas personas que están pidiendo por su familiar, por esa persona cercana que espera ver una respuesta, un cambio, una salida, una sanidad, una liberación. En el nombre de Jesús venimos delante de ti, creyéndote a ti, Dios, creyendo que tú tienes el poder, que tú tienes la autoridad para revertir cualquier situación contraria, toda situación de maldición. En esta hora la cancelamos y desatamos bendición de Dios. Desatamos y declaramos bendición sobre tu vida y sobre tu familia. Lo creemos porque lo estamos haciendo en el nombre que es
sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hemos llegado al final, nos despedimos y esperamos encontrarnos pronto en un próximo programa. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ven a adorar.